Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. El día de hoy vamos a tratar de aclarar algunos de los procesos en curso en nuestro país. Naturalmente, el tema de la pandemia, y hemos invitado para eso a un médico especialista en salud pública, pero vamos a hablar de un tema internacional también, cuál es una decisión tomada por un juzgado en Minnesota, Estados Unidos, condenando a un agente policial por la muerte de un miembro de la comunidad afro-norteamericana, Lloyd, que produjo manifestaciones en los Estados Unidos. Esta decisión judicial ha sido interpretada como de tal importancia que ha merecido una intervención pública del presidente Joe Biden, que se dirigió a la nación para explicar los alcances de esta decisión judicial junto a la vicepresidenta Kamala Harris. Hablaremos de eso más adelante con el internacionalista Farid Cajat. Pero comenzamos nuestro programa con una de las más jóvenes congresistas virtualmente electas, la señora Adriana Tudela, a la que doy la bienvenida a RPP, a la vez que, si me lo permite, le extiendo mis felicitaciones, aunque no es oficial, es ya seguro que usted ha sido elegida y será uno de los miembros más jóvenes del futuro Congreso de la República. Buenas noches y felicitaciones, señora Adriana Tudela. Muchísimas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches a usted. Naturalmente, antes de hablar sobre usted y sus proyectos que deben estar afinándose ya, corresponde hablar sobre su partido y la actitud que va a tomar frente a la segunda vuelta, tanto su partido, con el que ha postulado usted en Avanza País, cuanto la del candidato Hernando de Soto. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Porque hemos escuchado declaraciones un poco diversas, y esta misma tarde hemos escuchado a uno de sus futuros compañeros de bancada, el señor Williams, decir que Hernando de Soto ha tomado ya contacto con los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta. ¿Qué nos puede decir a usted de lo que sabe y de lo que usted opina? Bueno, efectivamente, Hernando Soto ha tomado contacto con ambos candidatos. Aún no se producen conversaciones, digamos, más profundas entre ambos. Sin embargo, lo que está intentando hacer Hernando es ver si es posible encontrar ciertos puntos básicos en común para lograr la gobernabilidad durante estos próximos 5 años, porque es importante tener en cuenta que más allá de quién sea quien gane la segunda vuelta, Perú Libre tiene una bancada bastante importante dentro del Congreso, y es en ese sentido que Hernando de Soto está viendo si es posible encontrar algún tipo de diálogo. Pero evidentemente eso no se puede ver traducido en una alianza, un pacto, un cogobierno con una alternativa que es abiertamente, digamos, antidemocrática, ¿no? De acuerdo, pero usted dice que se va a buscar algunos puntos centrales, ¿no?, sobre los que se pueda hallar consensos. ¿Dónde ve usted esos puntos centrales? ¿Qué es lo que Hernando de Soto, en nombre del partido del cual usted es miembro, plantearía para que se puedan hablar, no de una alianza, ha sido explícita en eso, pero de consensos forjados a través del diálogo? Bueno, eso es algo que Hernando de Soto tiene que evaluar él personalmente. No nos ha dado mayores detalles, nos ha dicho en general sobre el manejo de la crisis sanitaria y económica que estamos enfrentando, pero como te digo, no hay aún esos puntos, simplemente está viendo si es posible encontrarlos, ¿no? Así que no podría adelantarte mucho porque no sabemos si existen todavía. De acuerdo, pero de hecho nos ha confirmado usted que Hernando de Soto ha tomado ya contacto con ambos candidatos. Así es, pero aún no se produce ningún tipo de conversación, digamos, a profundidad, ¿no? Para usted, ¿dónde están trazadas las líneas rojas que de ninguna manera usted respaldaría que se traspasen en el diálogo en búsqueda de un consenso por la gobernabilidad? Porque usted ha tenido toda la razón de recordarnos que la principal bancada será, independientemente del resultado de la segunda vuelta, la de Perú Libre, y que en consecuencia habrá que hilar fino para que ciertos temas básicos, dice usted, de nuestras libertades públicas y de la economía no se vean perturbados. Sí, bueno, evidentemente nosotros somos una propuesta política que cree en la democracia representativa, que cree en la separación de poderes, que cree en las libertades políticas y económicas de los peruanos, y esos para nosotros son principios intransables.
Como te menciono, Hernando de Soto quiere ver si es posible encontrar algún punto en común. Yo no sé si al día de hoy existen, pero, digamos, descartar la posibilidad de siquiera conversar con una de las principales fuerzas políticas del Congreso de la República, creo que tampoco sería lo óptimo, ¿no? Y en ese sentido, como te menciono, no se cierra la puerta a una conversación, pero eso no se puede ver traducido en un apoyo o un pacto o una alianza, porque, como te menciono, tenemos visiones y posiciones políticas totalmente antagónicas. Ahora bien, durante la campaña, Hernando de Soto explicó que era necesario a veces tomar contacto con los dirigentes gremiales, cualesquiera que sean ellos y sus orientaciones, y justificó a su vez tener en su entorno a personalidades como el señor Terry, con vínculos conocidos con Movadef, que, como sabemos, es un sinónimo de Sendero Luminoso. Sí, bueno, el señor Paredes Terry ya marcó distancia del proyecto de Avanza País y el de Hernando de Soto. Sin embargo, la participación de Paredes Terry siempre se llevó a cabo en función del plan de gobierno de Avanza País, que era un plan de gobierno que creía en la propiedad privada, que creía en la reactivación económica, que creía en las libertades individuales, y es en función a esos criterios que él se adhirió al proyecto político, del cual finalmente se terminó separando, ¿no? Ya, un punto en el que sí parecen haber coincidencias con el señor Castillo tiene que ver con los derechos vinculados a sexualidad, matrimonio del mismo género, aborto y temas de ese tipo, ¿no? Hay una agenda común. No, una agenda común respecto a temas comparten posiciones sobre esas cosas. El señor Castillo se ha pronunciado contra derechos nuevos en esos campos. Bueno, nosotros como partido nos hemos pronunciado a favor de la unión civil. Respecto al tema del aborto, eso es un tema que se va a dejar a libertad de conciencia dentro de la bancada. De acuerdo. Muy bien, entonces hemos comprendido lo que puede decirnos y lo que no puede decirnos. Hablemos sobre usted y la manera como está observando el Congreso, al cual se incorporará dentro de 3 meses. Como usted sabe, ha habido una reunión del Pleno de hoy. Es además una institución con la que usted tiene familiaridad de ya, ¿no? Porque ha sido, me parece, asesor en un momento dado ahí. Y como sabe, uno de los temas en curso tiene que ver con la elección de nuevos jueces constitucionales que reemplacen a los 6 magistrados que tienen su mandato vencido. ¿Cómo percibe usted la posibilidad o la conveniencia de que este Congreso termine con esta tarea? Bueno, creo que el reemplazo de los miembros del Tribunal Constitucional es un tema que venimos arrastrando desde hace ya más de un año. Hay 6 de los 7 miembros que tienen un mandato vencido hace más de año y medio. Y de hecho el reemplazo de estos 6 miembros del Tribunal Constitucional fue lo que llevó al cierre del Congreso de la República el 30 de septiembre del 2019, y ha habido muchísima fricción entre Ejecutivo y Legislativo con el actual Congreso por este tema también. Yo personalmente considero que tal vez lo más prudente sea esperar a que sea el nuevo Congreso el que reemplace a los miembros. Sin embargo, pretender decir que el actual Congreso no tiene legitimidad para tomar esa decisión es algo que no tiene ningún tipo de fundamento ni legal ni constitucional, ¿no? Yo creo que si el Congreso tomase la decisión de reemplazar a los miembros del Tribunal Constitucional, es una decisión que está en todas las facultades de tomar. Sin embargo, creo que hay ciertos cambios que deberíamos evaluar a la hora de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Yo creo que el mecanismo que se utiliza para elegirlos debería cambiar para lograr mayores conversaciones. Muy importante punto. Quiero que nos desarrolle esos cambios que se propone, pero permítame dar curso a imágenes de actividades realizadas por Pedro Castillo en este momento. Adelante, por favor. Yo quisiera pedir al pueblo peruano que ya han tenido tiempo en las regiones y que están a la espera de que conversemos, que por favor no hagan el sacrificio de venir a Lima, que yo voy a ir a las regiones, voy a encontrarme con ellos. Hay regiones, hay organizaciones. Candidato, buenas noches. ¿Cuál es la opinión que tiene sobre el respaldo de Evo Morales? ¿Qué le parece? ¿Cuál es la impresión que tiene? Hemos recibido respaldo no solamente del compañero Evo Morales, sino también cartas de diferentes países que la vamos a hacer públicas. Ahora, candidato, disculpe, candidato. Hago un llamado a la más amplia unidad del pueblo peruano
pensando en lo más emergente, el diálogo y la salud, la educación, el problema de la agricultura. Candidato, estamos en vivo, solo permíteme, candidato, solo una consulta. ¿Qué le parece lo que ha señalado? Candidato, buenas noches. ¿Qué opinión tiene? Bueno, señora Tudela, disculpe esta interrupción. ¿Nos pareció útil escuchar en directo lo que Pedro Castillo declara a la salida de una visita que realizó a una federación sindical aquí en Lima? Supongo que no podrá comentarnos mucho porque hemos escuchado en realidad poco, ¿no? Excepto claramente el tema Evo Morales. Su opinión sobre el hecho de que el expresidente de un país vecino haya hecho los comentarios que formuló Evo Morales sobre la similitud, dijo él, entre su programa y el de Pedro Castillo. Bueno, yo encuentro inaceptables las declaraciones del señor Evo Morales. Él debería tener mayores reparos a la hora de pretender tener injerencia en la política de sus países vecinos, y creo que es evidente que las movidas, digamos, geopolíticas del socialismo del siglo XXI están teniendo, digamos, cierta injerencia en esta segunda vuelta, ¿no? Comprendo que no comparta usted ese punto de vista, pero ¿qué cosa es lo inaceptable propiamente? Que un extranjero hable sobre la situación política en el Perú. ¿Eso le parece inaceptable? Que él haya señalado que han ganado, que están ganando. Evo Morales ha hecho afirmaciones dando a entender que, digamos, su movimiento su movimiento estaría ganando en el Perú, y creo que eso es injerencia internacional en asuntos nacionales que no deberíamos nosotros permitir. Porque a usted le parece que es inaceptable que un extranjero se pronuncie sobre la situación política en el Perú. Es que no es simplemente un pronunciamiento. No está diciendo que bien que ganó o que perdió a alguien, sino que él ha señalado que el hecho de que Castillo haya pasado a una segunda vuelta implica una victoria para su proyecto político, lo cual revela que hay una injerencia política que no es aceptable. Claro, o sea, que no es que hable, sino que cuando habla pone en evidencia, es según el contenido usted, de lo que ha dicho, sí, no acuerdo, que haya dado declaraciones. Hemos comprendido entonces, porque en algunos ambientes nacionalistas parece que hay personas que creen que en principio está mal que un extranjero hable cuando... No creo que en principio, sino que de acuerdo, condeno el contenido de las declaraciones de Evo Morales. La hemos comprendido. Regresemos entonces al tema sobre el cual estábamos hablando antes. Usted dijo que le parecía útil que hayan cambios en la modalidad del procedimiento para elegir a jueces constitucionales. ¿Por qué le parece necesario cambiar y cuál es el contenido que usted propondría de estos cambios? La pregunta es tanto más importante para usted que quizás suceda que participe usted en el voto. Si es que no se puede en los 3 meses que quedan elegir a 6 jueces constitucionales, y la tarea debe ser asumida por el Congreso que entrará en funcionamiento el 28 de julio. ¿Cuáles son esos cambios que a usted le parecen necesarios? Bueno, en primer lugar, creo que es importante pasar a tener un sistema de elección mixto, ¿no? Creo que gran parte del problema que tenemos es que la decisión de la elección de los miembros de uno de los órganos más importantes dentro de nuestro sistema democrático depende al 100% del Congreso de la República. Y el Ejecutivo tiene un rol casi nulo de injerencia dentro de esta decisión. Yo creo que deberíamos optar por tener un sistema mixto de elección similar al que existe en los Estados Unidos, en el cual el Ejecutivo puede proponer a posibles miembros del Tribunal Constitucional, los cuales tienen que ser sometidos a un interrogatorio en audiencias públicas dentro del Congreso de la República y luego estos ratificados por el Pleno del Congreso con mayoría calificada. Creo que un sistema mixto así podría obligar al Ejecutivo y al Legislativo a encontrar mayores consensos y a tener miembros del Tribunal Constitucional cuya legitimidad se vea menos cuestionada.
Y, en segundo lugar, deberíamos también evaluar un mecanismo que, digamos, impida que se reemplacen de golpe a 6 miembros de un tribunal en una sola elección, porque eso altera radicalmente los equilibrios de poder dentro del mismo órgano. Y eso es algo que nos trae muchísima inestabilidad política y que no deberíamos aceptar. Lo que usted propone es algo que puede parecerse a la manera como se nombran a los directores del Banco Central. Similar, así es. Similar. Algunos que son decisión del Ejecutivo y otros del Legislativo, pero en este caso lo que usted propone es que todos sean elegidos por el Congreso, pero algunos de ellos, o todos no lo sabemos, a propuesta del Ejecutivo. Así es. De acuerdo. Así es. Ahora, otro tema que parece estarse preparando en el Congreso es la posibilidad de dividir el tiempo que tienen hasta el 28 de julio en 2 legislaturas diferentes, de manera de poder hacer reformas constitucionales e introducir, por ejemplo, la bicameralidad. No sé si ha escuchado usted, por la experiencia que tiene en el Congreso, los ecos que hacen creer que eso está en marcha, y cuál es la opinión que usted tendría sobre esta voluntad política. Yo personalmente estoy a favor de volver a la bicameralidad, pero creo que los procesos de reforma constitucional no se pueden tomar tan a la ligera como se han venido tomando durante los últimos años, y esto de estar dividiendo 3 meses para tener 2 legislaturas me parece una decisión bastante ligera, poco seria. Creo que todo proceso de reforma constitucional debe llevarse a cabo dentro de un proceso muy reflexionado y más pausado, ¿no? El otro tema que parece que está en debate, por ahora no ha trascendido no oficialmente, es la posibilidad de la reelección de algunos mandatos electivos, por lo menos congresistas, alcaldes, etcétera. ¿Sería usted favorable a eso? Sí, yo siempre he criticado muchísimo la eliminación de la reelección parlamentaria, sobre todo. Creo que limitar el derecho que tienen los ciudadanos a poder elegir a sus representantes de esa manera no es algo positivo. Creo que nos ha hecho muchísimo daño como democracia, y además creo que si nosotros buscamos tener partidos políticos sólidos, es absolutamente necesario que exista la posibilidad de que esos partidos puedan formar cuadros políticos en el Congreso de la República, y prohibir la reelección corta por completo esa posibilidad y en el fondo elimina todo incentivo a poder hacer una carrera dentro de un partido político. Entonces, creo que haber prohibido la reelección nos debilita muchísimo como democracia y además limita la posibilidad de elección de los ciudadanos. Una última pregunta, puesto que la hemos cuestionado sobre temas que están en curso. Pero ¿qué temas usted podrían proceder de su propia experiencia y de su propia conciencia de lo que nuestro país necesita ahora? ¿Está dándole vueltas a ciertos proyectos de ley o está por el momento reposándose? Sí, tengo varios proyectos de ley ahí pendientes. Uno de los que más urgentes considero es cambiar la forma en la cual elegimos a nuestros congresistas. Creo que el sistema de elección con listas parlamentarias y con este sistema de representación proporcional lo que genera es una relación de representación demasiado diluida entre congresistas y ciudadanos, que ha generado esta crisis de representación en la que nadie se siente representado por nadie. Y lo que propone yo estoy planteando es cambiar el sistema de elección con circunscripciones electorales más pequeñas y con un sistema de elección uninominal. Esto quiere decir que cada circunscripción tiene a su representante en el Congreso, y con esto le damos a los ciudadanos a una persona claramente identificable que responde ante ellos. Una persona con nombre y apellido a la cual pueden recurrir si necesitan ayuda, a la cual le pueden exigir rendición de cuentas, lo cual no sucede al día de hoy y que definitivamente fortalecería muchísimo la representación del Congreso. ¿Y se podría conseguir eso manteniendo el mismo número de miembros que tiene nuestro Parlamento ahora? Sí se podría. Bueno, veremos entonces cuánta eficacia tendrá usted como parlamentaria. Ya tomó el compromiso de batirse por esa idea. Veremos desde el 28 de julio y de aquí a allá veremos si se procede o no a elegir a los 6 jueces constitucionales que actualmente tienen su mandato vencido. Muchas gracias, señora Adriana Tudela, por su presencia en RPP, y otra vez felicitaciones por su elección. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al doctor Ernesto Gotzer, quien nos dará su punto de vista sobre la gestión actual de la pandemia.